Hola Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias. Saludos a todos los que han entrado a este webinar en este día. Obviamente agradecer a Inteligencia Dental, a Kerr por hacer posible que podamos estar conectados. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los adhesivos que nosotros podemos utilizar en retratamientos o más bien en reconstrucción biomimética. Ahorita todo este concepto de biomimética sabemos que está muy de moda, todo el mundo anda hablando de ese tipo de conceptos y en ocasiones pues no sabemos cuál sería el material ideal para poder emplearlo en ese tipo de filosofía, en ese tipo de tratamientos. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta parte en la cuestión del adhesivo que podemos emplear o utilizar en este tipo de tratamientos biomiméticos. Entonces, vamos a iniciar primero definiendo el concepto de biomimética, que como su nombre lo dice, pues la idea es tratar de mimetizarme o igualarme a la biología. En este caso, si estoy hablando de dientes, pues yo lo que voy a hacer es tratar de utilizar tratamientos, aplicar procedimientos, materiales que sean biológicamente, biomecánicamente, funcional y estéticamente iguales o muy parecidos al diente natural, lo cual hace que el diente como tal se siga comportando de la mejor forma o si no igual de la mejor forma, por lo menos sí igual de como estaba el diente antes. Todos sabemos que los dientes pueden sufrir diferentes tipos de tratamiento, no tratamientos, más bien como de complicaciones, como lesión de caries, traumatismos, que hacen que se pierda estructura. Entonces, al perder estructura, pues el diente se debilita, el diente pierde sus características ideales para poder soportar los cambios de temperatura, los movimientos de la oclusión, la fisiología, y que nosotros ¿no? deberíamos de brindarle de nueva cuenta a ese diente lo que perdió. Y muchas veces lo que hacemos es, ya que el diente llegó a nuestras manos ya debilitado por diferentes situaciones que ya mencionamos, o incluso a lo mejor también por una restauración hecha previamente y que no funcionó, pues ya el diente ya viene, digamos que debilitado. Y si yo todavía, ya que llega a mis manos, lo debilito más, haciéndole tratamientos invasivos y colocándole materiales que no se van a comportar, digamos que parecido o biológicamente igual al diente, pues a ese diente le estamos comprometiendo a que en un mediano, largo plazo, pues el diente no se pueda permanecer como nosotros hubiéramos querido. A corto plazo, prácticamente todos los tratamientos y materiales que utilizamos, doctores, hay que ser sinceros, pues van a funcionar. Aquí la cuestión y lo interesante es hacer tratamientos, pero que no me duren nada más para mañana, sino que me duren a largo plazo. Entonces, el tener en cuenta todo ese tipo de forma de actuar y de pensamiento en el cual nos lleve a tratar de evitar hacer tratamientos muy invasivos, pues eso nos va a permitir tener procedimientos que sean conservadores, utilizar materiales que se comporten igual al diente y por lo tanto poder dar un mejor pronóstico a nuestros tratamientos. Entonces, la biomimética como tal, una de sus componentes, porque digo, no es nada más enfocarnos en adhesión o nada más en la reconstrucción, en la preparación, en el tipo de restauración que voy a hacer al final. Una de las partes más cruciales e importantes es la dinámica de polimerización.
cualquier persona, cualquier doctor que trabaje con biomimética tiene que entender muy bien esta dinámica de polimerización, porque este es, como muchos dicen, el coco de este tipo de procedimientos. ¿Por qué me lo menciono? Todos sabemos que al hacer este tipo de reconstrucciones y de rehabilitación, pues estamos utilizando materiales que polimerizan, resinas, adhesivos, que forman cadenas de polímeros. Y al formar esta cadena de polímeros, surge de forma espontánea una contracción por polimerización. Es decir, siempre voy a tener este fenómeno físico de contracción al empezar a polimerizar. Y esta fuerza de contracción que se genera, en muchas ocasiones me pueden traer problemas tanto a mi estructura dentaria remanente, tanto a mi adhesivo, a la restauración que yo voy a colocar posteriormente, porque puede causar mucho estrés y por lo tanto filtración, y entonces yo tengo una caries secundaria en donde yo ya había rehabilitado por este efecto de polimerización. Entonces, la dinámica de polimerización a qué se refiere a entender perfectamente cómo es que esta polimerización, o no tanto esta polimerización, sino más bien esta contracción que voy a tener, hacia dónde va a ir, cómo va a ser y cómo yo la puedo controlar para que yo pueda evitar el efecto secundario de esta contracción tan fuerte. Entonces, lo que debo de entender es que la resina se va a contraer cuando se polimeriza, es decir, cuando se le coloca la luz, se va a contraer hacia la superficie más bondeable, es decir, a la superficie más fuerte. ¿Por qué se le dice bondeable? Porque es a la superficie o a la estructura del diente que es más fuerte. Es decir, puede ser una pared o una cúspide, la cual sea la más ancha, la que tenga más cantidad de material inorgánico, la que sea una pared axial y que no sea el piso de una cavidad. Con todo esto, ¿qué les quiero decir? Si yo veo a mi cavidad como un cubo, ¿ok? En el cual tengo el piso, que sería una cara, tengo mis paredes laterales, que podría ser mesial, distal, y las que tengo hacia adelante y hacia atrás, que podría ser lingual y palatino. Entonces, ¿qué es algo importante? En la dinámica de polimerización se trata de entender hacia dónde y de qué forma se va a contraer la resina cuando se fotopolimeriza. Entonces, las superficies que yo tengo en mi cavidad, por ejemplo, yo puedo ver mi cavidad como si fuera un cubo. Entonces, de las 5 paredes o de las 5 caras de mi cavidad, la más débil va a ser la del piso, es decir, la del techo pulpar o la del piso de la cavidad, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque esa es donde tengo los túbulos dentarios de mayor diámetro, donde tengo agua. Por lo tanto, las paredes del resto de la cavidad van a ser mucho más bondeables que la del piso. Entonces, si yo coloco un incremento de resina y lo fotopolimerizo, ¿qué va a pasar? Que si mi incremento de resina está tocando todas las paredes o muchas paredes y es un incremento grande, cuando yo coloque la lámpara se va a polimerizar, se va a contraer y la adhesión que yo tengo en el piso la voy a perder. ¿Por qué? Porque las demás paredes le van a ganar. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo tener una falla en la adhesión del piso de mi cavidad. Y digamos que esa pared pues es la más sensible. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los odontoblastos, donde está la pulpa y por lo tanto eso pudiera generar algún tipo de sensibilidad por una presencia de espacios entre la resina y la dentina. ¿Por qué? Porque la contracción de la resina al polimerizarse fue más fuerte que la fuerza de adhesión del adhesivo en el piso. Entonces, esa cuestión es importante entenderla. ¿Qué es lo que yo debería de pensar en eso? Voy a tratar de que esta contracción, si se da, poderla manejar para que no me afecte el piso, para que sea fuerte. Entonces, por eso es importante saber con qué tipo de adhesivo voy a trabajar para que pueda soportar este estrés que me va a generar la resina. Y también, por lo tanto, mejorar mi estrategia para colocar mis incrementos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que a mayor volumen de resina, mayor va a ser la contracción de este volumen de resina hacia el centro. Entonces,
tomando esto, digamos que como un resumen, cuando yo coloco un incremento de resina en una superficie, tengo que saber en cuántas superficies está haciendo contacto mi incremento, porque entre más contacto tenga mi resina, mayor va a ser la contracción, es decir, más paredes se van a pelear por esa resina. Y a su vez, este volumen de incremento que yo estoy colocando siempre se va a contraer hacia el centro de la masa, es decir, hacia el centro de este incremento de resina. Por lo tanto, yo sé que al colocar mi resina, voy a tratarla de colocar de cierta forma que a mis paredes no las ponga a competir entre todas. Es decir, tratar de que mi incremento de resina solamente coloque o sea colocada en una o máximo dos paredes. Y de esta forma, a pesar de que yo sepa que tengo contracción y a pesar de que yo sé que este fenómeno va a suceder, yo lo estoy controlando. Eso es, digamos que pensando en el manejo de la contracción de resinas. Sin embargo, también es importante, como les mencioné, saber qué adhesivo sería el ideal para poder resistir este estrés que voy a estar presentando. Entonces, en conjunto de mi adhesivo, el conjunto de mi material de reconstrucción que voy a utilizar y posteriormente la restauración que va a ir encima de esta, todo esto en conjunto se llama una biobase, es decir, la biobase que va a ser es una reconstrucción biológica, utilizando adhesivos que se comporten de la mejor forma, adhesivos que sean biomiméticos, adhesivos que puedan resistir esta contracción y colocándole materiales que reemplacen a la dentina y que puedan ayudar a controlar esta contracción. Por ejemplo, una resina reforzada con fibras cortas ayuda a que este estrés por contracción sea menor que el de una resina convencional. Entonces, si yo utilizo este tipo de resinas que son biomiméticas con la dentina y utilizo un adhesivo que sea lo más fuerte posible, ¿qué va a pasar? Que el estrés de contracción de la resina no va a afectar a mi adhesivo. Entonces, ¿qué debo de entender con todo esto para que yo tenga una biobase, una reconstrucción biológica, biomimética? Tengo que entender cuál es la función de cada uno de mis tejidos para que entonces yo sepa cómo los voy a reemplazar. Por ejemplo, la dentina, yo sé que es un tejido el cual tiene como característica o como función ser resiliente y flexible. Es el amortiguador del diente, el amortiguador de las fuerzas de oclusión. Por eso es que siempre nos dicen, el esmalte no puede estar sin soporte dentinario porque se fractura. ¿Por qué? Porque la dentina es la que absorbe esta energía, es la que se puede llegar eh, no a modificar, sino más bien a tener esta elasticidad de poderse deformar sin fracturarse y regresar a su mismo volumen o anatomía al estar recibiendo las fuerzas de masticación. ¿Qué materiales que nosotros tenemos podemos utilizarlos como reemplazos dentarios? Son los materiales resinosos, no las amalgamas, no los ionómeros, no los diferentes materiales que tengo para reconstruir, no, son materiales resinosos. ¿Por qué? Porque las resinas se comportan muy parecido a la dentina en cuanto a esta función resiliente. ¿Qué sigue en cuanto a mis tejidos que yo tengo en el diente? También tengo una unión dentinaria. ¿Esto qué es? Es una interfaz anatómica entre la dentina y entre el esmalte. Yo, honestamente, al principio, cuando esto me lo enseñaron en histología, realmente no nos hablaban mucho de cuál era la función de esta unión dentinaria, simplemente que pues era una interfase nada más anatómica. Esto, si yo lo quiero ver, digamos, como una estructura única y que yo tendría que reemplazarla, pues la forma en la que tengo para reemplazarla es mediante sistemas adhesivos. Mis adhesivos van a, digamos que a cumplir con esta función de ser una interfase entre mi dentina o en este caso mi reconstrucción y mi material cerámico, mi restauración definitiva, que en este caso, como lo vemos, el sistema cerámico o la restauración cerámica va a ser el que va a cumplir con la función del esmalte. Y el esmalte, ¿cómo es, doctores? El esmalte es rígido, es muy fuerte, es el tejido más duro que tenemos en el cuerpo humano. Sin embargo, así como es muy rígido, también es fácil de fracturarse.
Este esmalte, por lo tanto, necesita de un soporte, necesita que haya algo que lo esté ayudando a que no se rompa. Por eso es que el esmalte va pegado a la dentina. Y la forma o el mejor material que nosotros tenemos para reemplazar al esmalte y que tenga las mismas características de ser rígido, que sea translúcido y que cumpla con todas las características, pues son los sistemas cerámicos. Por ejemplo, feldespáticos o disilicato de litio son los que más se mimetizan con el esmalte. Por lo tanto, este tipo de materiales son los que voy a utilizar más comúnmente para hacer mis reconstrucciones o mis rehabilitaciones biomiméticas. Me voy a enfocar solamente, porque así es el tema, en la cuestión de la unión amelodentinaria. ¿Por qué? Porque de esto va a depender mi adhesión. En la unión amelodentinaria, ¿por qué es tan importante? No es nada más una interfaz anatómica, es decir, no es nada más que sea una interfase entre esmalte y dentina, no. Sí tiene una función y esto es importantísimo que se entienda. ¿Por qué sí tiene una función? Vean lo que dice acá. Los haces gruesos de la colágena, es decir, el colágeno que viene de la dentina, están orientados de forma paralela uno con otro y van a llegar justamente al esmalte. Estas fibras de colágeno no penetran en el esmalte, sino simplemente se quedan así como haciendo contacto en el esmalte en toda la periferia de la dentina, y esta como capa de colágeno que va a estar ahí en contacto o cubriendo la dentina va a tener una función como de un escudo protector, de tal forma que puede desviar los cracks del esmalte que se pueden estar presentando por una cuestión de traumatismo o de esta función de oclusión que esté haciendo que el esmalte tenga estrés y tenga ciertos cracks, pero que este crack como tal no se siga a la dentina, sino la misma colágena como que lo detiene. Por eso se dice que la dentina funciona como un tejido rompefuerzas, por tener esta cuestión de poderse deformar sin fracturarse, hace que la energía que esté recibiendo el esmalte no pase a través de la dentina. Obviamente, todo tiene un límite. Si la fuerza que está recibiendo es mayor a la que puede soportar, pues obviamente este crack se va a seguir a través de la dentina y es cuando ya nos vamos a preocupar. Pero si el crack solamente se queda en el esmalte, no va a pasar absolutamente nada. Es muy normal y todos seguramente hemos visto a pacientes o nosotros mismos que vamos a ver que nuestro esmalte tiene cracks y no por eso lo vamos a quitar o le vamos a hacer algo, no, porque este crack no sigue, se queda hasta ahí, hasta la dentina, gracias a esta interfase anatómica. Entonces, ¿qué es importante también entender de esta fase anatómica? Que tiene una fuerza a la tracción, es decir, tiene o se le han hecho pruebas de tal forma que podamos medir cuál es la resistencia a la tracción de la unión amelodentinaria. ¿Qué es lo que se hace? Tratar de despegar con tracción, es decir, en sentidos opuestos, el esmalte y la dentina, tratarlas de separar. Y la fuerza que se tiene que emplear para lograr que la dentina y el esmalte se separen es de 51.5 megapascales. Es la fuerza necesaria para poder separar el esmalte y la dentina. Por lo tanto, doctores, si yo sé qué significa la biomimética, yo voy a tratar de buscar un adhesivo que tenga esta resistencia de atracción o que sea lo más parecida, porque eso quiere decir que estoy igualando a esta interfase. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar? Voy a buscar cuáles son los adhesivos que llegan a este valor. Por lo tanto, los adhesivos que llamamos Gold Standard se les llama así porque pueden alcanzar hasta 50 megapascales en cuanto a la resistencia a la tracción, algo parecido a la resistencia a la tracción que tiene el esmalte de la dentina. Por lo consiguiente, si yo tengo un adhesivo que alcanza valores cercanos a 50 megapascales, quiere decir que estoy utilizando adhesivos Gold Standard y que por lo tanto son adhesivos que se van a comportar casi igual que esta unión amelodentinaria. Entonces, ya desde aquí podemos sacar conclusiones con la pregunta con la cual está titulada esta presentación.
cuáles son los adhesivos que se acercan a este valor para que yo los pueda utilizar dentro de mis reconstrucciones biomiméticas. Entonces, ya hablando de adhesión, yo sé que la adhesión la puedo lograr siempre y cuando yo tenga esmalte y dentina. Si yo tengo esmalte y dentina, entonces tengo adhesión. Todos sabemos que el esmalte, por ser un tejido más estable y tener menos cantidad de agua, es el tejido en el que mejor voy a tener adhesión. Entonces, esta adhesión como tal se va a dar tanto por una cuestión química, que sería por la unión de monómeros funcionales que se van a unir químicamente con los tejidos dentarios, y la otra es por microrretención, es decir, yo creando o formando microrugosidades en la superficie de mis tejidos para que ahí se anclen mecánicamente o se traben mecánicamente mis adhesivos y por lo tanto tener adhesión. Entonces, estas rugosidades microscópicas, que también le llamamos que es una micromecánica, yo sé que la forma más convencional y la que todo el mundo conoce es la de utilizar un método ácido, es decir, colocar ácido fosfórico sobre las superficies del diente, ya sea esmalte o dentina, y con esto tratar de buscar estas microrugosidades para que en estos microespacios se pueda trabar el adhesivo. En el esmalte, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a perder material inorgánico, se van a crear espacios y por lo tanto estos espacios van a ser ocupados por el adhesivo y se crea una traba mecánica. En la dentina, ¿qué es lo que va a pasar? En la dentina se coloca el ácido fosfórico y una vez que coloco el agua, ¿qué va a pasar? Que todos los túbulos dentarios que estaban taponeados por el smear layer ahora van a estar expuestos. Y entonces al estar expuestos, ¿qué va a pasar? Que mi adhesivo va a entrar en estos espacios y por lo tanto va a causar microretención. Así es que de esta forma yo voy a tener esta adhesión micromecánica por una cuestión física 100%. Ahora, cuando hablo de una unión química, me estoy refiriendo a este fenómeno de quelación. El fenómeno de quelación se refiere al atrapamiento o la unión de iones metálicos, en este caso del calcio, de la hidroxiapatita, con los monómeros funcionales de los adhesivos que generalmente, o no generalmente más bien, todos son ácidos y que son los que hacen que se pueda grabar la dentina sin necesidad de ácido fosfórico. Entonces, este fenómeno ayuda a que, además de tener una microretención, también tenga una unión química y por lo tanto, la fuerza de adhesión va a ser muchísimo más fuerte. ¿Quiénes son los responsables de esa unión química, doctores? El monómero funcional 10-MDP y el monómero funcional GPDM, glicerol fosfato dimetacrilato, perdón. Estos son los principales responsables de los adhesivos que nosotros utilizamos, que tienen la función de unirse químicamente con el calcio de los tejidos y además también de grabar el propio tejido. Entonces, adentrándonos en los sistemas adhesivos como recordatorio, al día de hoy tenemos 8 generaciones de adhesivos. Las tres primeras generaciones no le hagan caso, ya es parte de la historia de los adhesivos. Vamos a enfocarnos en cuarta, quinta, sexta, séptima y octava generación, que la octava generación son los universales, pero lo que hay que tener claro es que los universales es prácticamente el concepto de los de séptima generación, todo en uno. Por eso es que hay mucha gente o muchos investigadores que a los universales no los ponen como una octava, sino como la misma séptima, nada más que con una evolución. ¿Por qué? Porque el concepto sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, yo puedo dividir los adhesivos en cuanto a generaciones, pero también los puedo dividir en cuanto a número de pasos, que es una cuestión mucho más clínica. Entonces, de 3 pasos son los adhesivos etch and rinse, en el cual tengo un grabado, que es el ácido fosfórico, ojo, grabado total, esmalte dentina, más el primer, que es hidrofílico, que esto es algo importantísimo. El primer tiene que ser hidrofílico. ¿Para qué? Para que sea compatible con el agua de la dentina y posteriormente, un adhesivo que sea hidrofóbico como tal. Entonces, los adhesivos de 3 pasos, digamos que el más reconocido, el que hasta la fecha se sigue utilizando con muchísima frecuencia, es el Optibone FL. Es un adhesivo de 3 pasos que necesita su ácido grabador, su primer y su adhesivo, que
ya cambió de presentación, sigue siendo el mismo adhesivo, solamente le cambiaron los colores para ya unificar el diseño de todos los adhesivos y por lo tanto este adhesivo son a los que llamamos de 3 pasos. ¿Por qué? Porque tengo que hacer muchos pasos, o no muchos pasos, sino 3 pasos forzosos para que pueda servir este adhesivo como tal. Entonces, Optibone Fel como tal, doctores, es un adhesivo que desde 1994 no se le cambia absolutamente nada. Es decir, que sigue teniendo las mismas características. Prácticamente ya casi son 30 años que este adhesivo está funcionando de la misma forma que cuando empezó. Y que por lo tanto, digamos que por lógica, si hay un adhesivo que lleva tanto tiempo y que ha funcionado tan bien, pues como para qué lo van a cambiar, está funcionando. Así es que es un adhesivo que es seguro y que por lo tanto me va a dar grandes beneficios. ¿Qué propiedades tiene Optibone Fel como tal que lo hacen diferentes? ¿Por qué es tan especial? Primero hay que entender que tiene 48% de relleno. Es el único adhesivo que tiene este porcentaje de relleno. Todos sabemos que los adhesivos tienen una matriz orgánica y tiene una matriz inorgánica que es el relleno. Entonces, el relleno es lo que le da esta fortaleza, esta ayuda para que no se contraiga tanto, es la que le va a dar, digamos que poder a este adhesivo. Por lo tanto, entre más relleno tenga, es un adhesivo más fuerte. No sé por qué, si es alguna cuestión de patente o algo, pero no hay ningún adhesivo que tenga esta cantidad de relleno. Por lo tanto, Optibone Fel esto lo hace muy diferente a todos los demás. Por la misma cuestión de la cantidad de relleno, también es más radiopaco. Es decir, yo lo puedo ver en una radiografía porque voy a ver una zona radiopaca, ¿ok? Tiene más radiopacidad y eso hace que yo en algunas ocasiones hasta lo pueda llegar a ver en una radiografía. Puedo llegar a alcanzar, por lo mismo que tengo mucho relleno, capas de hasta 80 micras, es decir, es un adhesivo muy grueso. Y esto a su vez ayuda a que por lo tanto la capa híbrida también se mantenga protegida porque tengo una capa de adhesivo que la está ayudando a que esta capa híbrida no se degrade tan fácilmente. Y esta capa híbrida como tal, por la misma situación, pues voy a tener capas híbridas de hasta 5 micras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta capa híbrida que está, digamos que en conjunto con la colágeno de lentina, también es gruesa. Encima viene la capa del adhesivo. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Voy a tener un adhesivo muy fuerte, muy poderoso, que va a ayudar y a proteger a la dentina. Y esto ayuda a que digamos que nosotros simplemente con colocar el adhesivo Optibone Fel podamos reemplazar algunas de los tratamientos que a veces nos recomienda hacer, por ejemplo, un resin coating. El resin coating en Optibone Fel no es necesario, no lo necesita. ¿Por qué? Porque ya tiene un adhesivo que va a tener estas características de ser un adhesivo muy fuerte. Entonces, las restauraciones, o más bien en las indicaciones en las cuales recomendamos utilizar Optibone Fel, es en restauraciones directas, obviamente, para hacer cualquier tipo de resina directa, en reconstrucción dentinaria. ¿Por qué? Porque es un adhesivo que se va a comportar muy parecido a la unión o a esta interfase amelodentinaria. Para utilizarlas como una biobase, como lo vimos anteriormente, es compatible con este tipo de protocolos porque es un adhesivo fuerte que va a alcanzar grandes valores y que cuando se coloque la resina y esta resina se contraiga, este adhesivo no se va a ver tan perjudicado. ¿Por qué? Porque va a tener la suficiente fortaleza para resistir este estrés que se va a generar con la contracción de la resina. Y digamos que procedimiento tan famoso que el doctor Pascal Mañé le mencionó del sellado inmediato de la dentina, el tratamiento ideal de este tipo de procedimientos es con Optibone Fel. En su artículo 2005 menciona que el protocolo se debería de utilizar con Optibone Fel por la cantidad de relleno que tiene. Entonces, si queremos analizar al Optibone Fel por sus componentes, vamos a hablar primero del primer, que es el paso número 1, que como les comenté, el primer como tal es la parte hidrofílica. Es súper importante esta parte. ¿Por qué? Porque yo requiero que haya un monómero que tenga la capacidad de convivir, de estar en conjunto con humedad, porque la dentina es húmeda. Por lo tanto, requiero que mi primer o que este monómero
no tenga problemas con el agua. Entonces, el primer de Optibone FL, que es el primer paso, tiene un pH ácido. Ojo con esto, prácticamente todos los adhesivos son ácidos. Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si los adhesivos, o en este caso el primer, no se polimeriza correctamente, el pH se queda ácido y por lo tanto me puede generar irritación pulpar. Este pH se va a ir aumentando conforme se va polimerizando y se va uniendo químicamente con el calcio del diente. Si yo no tengo esta capacidad de regresar a ese pH un poquito más alto, entonces es un pH que se queda ácido. Tiene como solvente agua y etanol y los demás monómeros que todos sabemos que tienen los adhesivos, GPDM, que es este monómero funcional de los adhesivos Optibone, EMA, PAM, otros monómeros que están dentro de este primer. Algo importantísimo, como les mencioné, es el GPDM, que es el monómero funcional de todos los adhesivos de Optibone. Este monómero funcional no lo tiene ninguna otra casa comercial, es propio de Kerr. El 10-MDP que mencioné anteriormente, ese lo tienen prácticamente todas las demás casas comerciales, pero GPDM solamente lo tiene Kerr. Entonces, ¿qué características tiene GPDM? Que tiene una parte hidrofílica, ¿ok? Y tiene dos brazos hidrofóbicos. Es decir, esta parte hidrofílica es la que se va a unir con la dentina y esta parte hidrofóbica es la que se va a unir con el adhesivo. Entonces, digamos que estos monómeros funcionales son como medio bipolares. ¿Por qué? Porque por un lado son compatibles con humedad y por el otro lado no son compatibles con esta humedad y van a ser compatibles con algo que es hidrofóbico. Entonces, de esta forma, permite que se pueda unir tanto con la dentina, que es húmeda, como con el siguiente paso de adhesivo, que sí va a ser completamente hidrofóbico. Entonces, el primer de Optibone FL, que tiene GPDM, tiene una gran capacidad de infiltrarse entre las fibras de colágeno expuestas. Estas fibras de colágeno expuestas las voy a tener de esta forma. ¿Por qué? Porque yo le coloqué ácido fosfórico. Entonces, las fibras de colágeno se quedan expuestas y estos espacios que se generan entre cada fibra de colágeno se va a infiltrar este primer y por lo tanto, al polimerizarse, pues genera esta capa híbrida que es la unión de la parte orgánica de la dentina, que es el colágeno, con el adhesivo. Entonces, ¿qué es lo que le permite al primer o al GPDM poder tener esta capacidad de infiltrarse? Porque es una molécula corta y muy hidrofílica, es muy compatible con la humedad, entonces va a ser muy afín a la dentina, por eso es tan importante el primer. Por lo tanto, si ustedes han utilizado Optibone FL, se van a dar cuenta que el primer es muy fluido, es prácticamente como una agua. ¿Por qué? Porque necesito que tenga estas características para que se pueda infiltrar perfectamente en los tejidos. Entonces, una vez que el GPDM entra en estos espacios y en conjunto con el adhesivo que viene después, va a generar esta red de polímeros y que por lo tanto va a tener un mejor desempeño cuando se coloque el siguiente paso. Así es que esta función del primer es súper importante porque es la que prepara el tejido para que después el adhesivo como tal o la resina que viene después, pues se unan de la mejor forma a esta primera capa que estamos colocando. El segundo frasco, que es el adhesivo ya como tal, tiene un pH de 7, vean, ya no es tan ácido, es prácticamente neutro. Como les mencioné, tiene su relleno que está basado en dióxido de sílice, bario, aluminio, borosilicato. Esto en conjunto da un porcentaje de 48% de relleno, lo que lo hace muy fuerte. Si alguien lo ha utilizado, se da cuenta que Optibone FL es muy espeso, parece como una crema. ¿Por qué es así? Porque no tiene tanta matriz, es decir, no es tan fluido. Pero ya no tengo problema de que no sea tan fluido. ¿Por qué? Porque antes ya tengo otro que sí es muy fluido y que ya le preparó las condiciones al segundo paso. Y también tengo monómeros que van en conjunto con el relleno, que forman el otro 52% del frasco, que es el BisGMA, EMA, GDMA, CQ y OSMAT, que son otros monómeros que van a estar presentes en ese segundo frasco. Entonces, como les mencioné, Optibone FL va a alcanzar
digamos que grosores hasta 80 micras en esta capa de adhesivo. Entonces, ¿por qué decimos que Optibond FL es un gold standard? Porque en los artículos me lo dice, que es el adhesivo que a largo plazo se desempeña muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque es un adhesivo que no vamos a ver su beneficio hoy, sino lo vamos a ver en el largo plazo. Por eso les decía, adhesión, todos podemos hacer adhesión con cualquier adhesivo hoy, pero el chiste no es ese, el chiste es que esta adhesión se mantenga constante. Entonces, a mí me gusta mucho presentar este artículo que viene dentro de la revisión que anteriormente les enseñé en ese artículo, donde me menciona que Optibond FL es el adhesivo que mejor desempeño tuvo a largo plazo. En este artículo comparan Optibond FL con otros adhesivos y nos menciona que al momento en el que se hace la prueba para ver la fuerza de adhesión, al momento tuvo una fuerza de 49.7 megapascales. ¿Recuerdan cuál era el gold standard? Era 50 y este se acerca con 49.7. O sea, por eso ya de entrada yo sé que cumple con las características. Después, a los 6 meses bajó a 47 y al año bajó a 44. Es decir, en un año su fuerza de adhesión disminuyó 10%, lo cual podemos pensar, ¿qué tan bueno es 10%? Bueno, si comparamos con los demás, pues nos vamos a dar cuenta que es el que mejor desempeño tuvo, solamente perdió 10%, por lo tanto, es un adhesivo que con el paso del tiempo se mantiene estable. Ahora, como les mencioné, ¿qué características o qué se requiere para que Optibond FL funcione? Necesito forzosamente de grabado total, la técnica de grabar esmalto-dentina. Si yo no soy partidario de ese tipo de trabajo, porque hay mucha gente, yo lo sé, que le da miedo colocar el ácido fosfórico de dentina, lo cual no debería de ser que tengamos miedo, pero bueno, hay esa corriente también de no grabar la dentina, entonces también voy a tener otras opciones. Por ejemplo, esta opción que es el Clearfield Sibond, que es el segundo mejor adhesivo a largo plazo, por eso también se llama Gold Standard, y nos menciona que a diferencia de Optibond FL, que perdió 10%, este al año va a perder un 15%. Empezó en 45, que es un poquito abajo del Optibond FL con el que empezó, y terminó en 38, lo cual significa que perdió una fuerza de adhesión del 15% en un año. Estos dos adhesivos doctores, tanto Optibond FL como Clearfield Sibond, digamos que son los que yo tendría que utilizar para hacer mis protocolos de biomimética. ¿Por qué? Porque de entrada son los adhesivos que más fuerza de adhesión tienen en un inicio y son los que menos pierden adhesión. Por lo tanto, no es que se comporte igual que en la unión amelantinaria, porque la unión amelantinaria se mantiene estable todo el tiempo. Aquí no, si empieza alto, pero empieza a bajar, pero este decremento va lento. No, por ejemplo, como los de abajo, que son adhesivos que están simplificados y que empiezan muy bajos, 31 y terminan mucho más, en 20, o sea, perdiendo 35% al año. ¿Qué quiere decir si sigue esa tendencia que en 3 años se despegó? Entonces, ¿qué es importante, doctores? Como les he dicho, no es fácil, o más bien es muy fácil hacer adhesión hoy, pero aquí lo interesante es que se haga la adhesión con el paso del tiempo. Entonces, mencionando esta parte de los monómeros funcionales, si yo no quiero trabajar con grabado total, entonces tendría que trabajar con adhesivos self-etch que no graben, como por ejemplo el Clearfield Sibond. Entonces, en este artículo comparan adhesivos que son self-etch, por ejemplo, los universales, con adhesivos self-etch de 2 pasos, que es en este caso Clearfield Sibond, que tiene 2 frascos separados. Entonces, en este artículo mencionan que los adhesivos universales son adhesivos que tienen una gran capacidad de absorber agua, son muy hidrofílicos y que por lo tanto causan que tenga hidrólisis mi capa híbrida en una mayor cantidad y que por lo tanto la fuerza de adhesión se pierda rápidamente. Y por eso es que se recomienda que se les coloque un liner de resina fluida. ¿Para qué? Para que esta capa de resina fluida ayude a que la hidrólisis que puede llegar a tener pues no se haga tan rápido, sino sea más lento. Y este tipo de procedimientos los compararon con los adhesivos que sí están separados, no como el universal que trae todo junto, sino en adhesivos separados. ¿Y qué fue lo que encontraron, doctores?
Lo que encontraron en los resultados es que los adhesivos universales, en este caso Clearfield universal y Single Bond universal, que son adhesivos de un solo paso, empezaron con una fuerza de adhesión de 32.42 y 34.03 y que a los 6 meses bajó de 32 a 23 y de 34 a 24. ¿Qué es lo que les estoy diciendo con esto, doctores? Que los adhesivos universales yo no los podría utilizar como adhesivos ideales para mi reconstrucción biomimética, porque de entrada no alcanzan ni cerca a los 50 megapascales que en teoría debería tener un adhesivo para que sea biomimético. ¿Qué pasa? A que cuando estos adhesivos universales se les coloca un liner de resina fluida, que mejoraron, casi empezaron igual, uno en 34 y uno en 36, pero solamente bajaron a 31 y a 32 respectivamente. Por lo tanto, ¿qué me dice? Los adhesivos universales van a funcionar mejor cuando le colocas un liner de resina fluida. Entonces, doctores, si voy a utilizar universales, que no sería el adhesivo ideal para hacer reconstrucción biomimética, voy a tratar de mejorarlos colocándoles un liner de resina fluida. Pero vean estos dos últimos, que ya son los adhesivos de sexta generación, que son de 2 pasos. ¿Qué es lo que me dice? Que estos adhesivos, primero, no necesitaron de ningún tipo de resina fluida, los pusieron solitos como grupos control, y vean, ya de entrada empezaron Clearfield C-Bond de Curaraya, que vimos que era el gold standard, empezó con 47, y el Optibond XTR, que tiene GPDM, empezó en 45 y a los 6 meses solamente bajaron a 42 respectivamente. Es decir, prácticamente bajaron o están en el mismo valor. ¿Qué es lo que me está diciendo esto, doctores? Que así como el Clearfield me mencionaron que sería un gold standard, me está también diciendo que este Optibond XTR, que es de sexta generación, también yo lo podría considerar como un adhesivo con esas características. ¿Por qué? Porque tuvo valores muy parecidos. Y vean también acá qué es lo que me dicen, que no hubo fallas. En los demás adhesivos universales hubo fallas, pero en estas muestras no hubo ninguna falla. Por lo tanto, que puedo concluir que los adhesivos self-etch, es decir, que no necesitan grabar la dentina, los ideales y los que mejor comportamiento tienen son los de sexta generación, que son estos, en los cuales el primer como tal de cada uno es el que va a grabar, que es la parte hidrofílica, y posteriormente viene la parte hidrofóbica. Estos mismos resultados los puedo ver en otro artículo, en el cual también comparan 4 adhesivos. En este caso, otra vez vuelven a comparar XTR, que tiene GPDM, con Clearfield C-Bond, que tiene 10 MDP, y vean cómo XTR, incluso en este artículo, tuvo mayor fuerza de adhesión. Empezó en 40, bajó a 37 a los 6 meses y al año bajó a 34. Y Clearfield empezó en 37, bajó a 34 y después bajó a 28. Por lo tanto, ¿qué puedo también sacar como conclusión? Que en este artículo el XTR me dice que funciona mejor. Ojo, yo ahí tengo como que cierto interés de qué tipo de procedimientos usaron para que diera esos resultados, porque vimos que en el otro artículo salían valores muchísimo más altos. Pero bueno, uno debe también de entender que en los artículos pues hay diferentes circunstancias que hacen que a veces tengamos diferentes resultados. Pero lo que sí me dice es que XTR tiene un excelente valor de adhesión. Y aquí en otro artículo, que aquí ya hablan de adhesión en el esmalte, no en la dentina, sino aquí ya en el esmalte, compararon XTR, compararon Clearfield y compararon también Optibond FL. Vean qué interesante, Optibond FL, el que ya platicamos anteriormente, y concluyeron que en el esmalte, al momento de hacer adhesión, es decir, hacen la prueba y luego lo ponen a probar, se dieron cuenta de que el XTR tuvo mejor fuerza de adhesión en un esmalte que fue cortado con una fresa. Este es el verde clarito, dice que fue utilizado con una fresa, es decir, el esmalte, digamos que quedó rugoso por la fresa. Y en el esmalte así intacto, tuvo valores de 15 megapascales, que si esto lo comparo con el Clearfield, se dan cuenta como en un esmalte rugoso tuvo mejor desempeño el XTR que el Clearfield. Y el Optibond FL prácticamente se comportó muy parecido entre un esmalte cortado y sin cortar, y que prácticamente el resultado se parece mucho al XTR. Pero sí hay una, digamos que una diferencia bastante marcada en un esmalte que es grabado. Perdón, no es que es grabado, sino que es tocado con una fresa.
Entonces, hasta en el esmalte me está diciendo que XDR funciona muy bien. Y esto ya es con una prueba igual, pero ya con el paso del tiempo, y también demuestra que el XDR tuvo mejor resultado en el esmalte que el resto de los adhesivos. Entonces, por eso, doctores, aunque en el artículo anterior no le ponen a XDR como su medallita de Gold Standard, yo se la pongo. ¿Por qué? Porque los valores de los artículos me mencionan que se comporta muy parecido al Clearfield, que sí le ponen como el Gold Standard. Sin embargo, aquí yo se lo voy a dar para que uno entienda que también este sería un adhesivo ideal para hacer mis reconstrucciones biomiméticas. ¿Qué características tiene Optibond XTR? Tiene su primer, que es GPRM, lo cual provoca que tenga un pH ácido. ¿Y por qué es importante que tenga un pH ácido? Justamente para que pueda grabar la dentina y tratar de tener un patrón de grabado no igual que el ácido fosfórico, obviamente, pero sí me evita el tener que colocar ácido fosfórico en la dentina. ¿Por qué? Porque el monómero funcional ya me está cumpliendo con esa opción. Es un adhesivo que va a tener un 15% de relleno. No es el 48% de relleno del Optibond FL, solamente es el 15%. Por lo tanto, la capa que genera no va a llegar a alcanzar valores de hasta 80 micras como el Optibond FL, pero sí puede llegar a alcanzar valores de 10 micras, lo cual, independientemente de que no es igual a Optibond FL, pero sí va a ser muchísimo mejor que un adhesivo universal. Este tiene un sistema ternario de solventes como el Optibond Universal. Para los que igual no nos han escuchado en otras pláticas aquí con Kering, con Inteligencia Dental, el sistema ternario de solventes de estos adhesivos se refiere a tener 3 componentes como solvente, que es agua, etanol y acetona, para que los 3 en conjunto tengan el objetivo de ser un vehículo para llevar al monómero a donde tiene que ir, y además también ayuden a eliminar el exceso de agua que puede llegar a tener los adhesivos. Entonces, este sistema de 3 solventes también lo tiene incluido XTR. Y algo importantísimo, doctores, con XTR, que en la adhesión o en la conexión o cementación, como le quieran llamar, de restauraciones indirectas, voy a tener este fenómeno que le llaman dark cure. ¿Qué quiere decir? Que el adhesivo se puede llegar a polimerizar, perdónenme, se puede llegar a polimerizar sin la necesidad de colocar luz para que se polimerice. Es decir, en conjunto con su cemento, que es Nexus 3, van a polimerizarse juntos. Por lo tanto, es una excelente alternativa para hacer protocolos de cementación de restauraciones indirectas. ¿Por qué? Porque no necesita polimerizarse. Cuando entra su cemento de la misma casa comercial, que es Nexus 3, por una reacción de óxido-reducción, se van a polimerizar sin necesidad de utilizar la luz. Por lo tanto, esto es una excelente ventaja que nos ayuda muchísimo para hacer la cementación de restauraciones directas como tal. Me voy a saltar un poquito esta diapositiva por cuestiones de tiempo, porque ya estamos un poquito retrasados por los problemas que tuvimos. Entonces, este sería el protocolo ideal para utilizar Optibond XTR. Sería hacer una técnica de grabado selectivo del esmalte. ¿Por qué? Porque no necesito grabar la dentina, colocar el primer, que es el que va a grabar durante 20 segundos, más el adhesivo, otros 20 segundos, y después lo voy a fotopolimerizar. Posteriormente a haber polimerizado esto, le voy a colocar una capa o un liner de resina fluida, que en este caso es el resin coating. ¿Por qué este adhesivo, a pesar de que vimos en el artículo en el cual lo comparaban con Clearfield, no mencionaban colocar la resina fluida, pero yo les recomiendo que lo utilicen? Es porque no tiene los valores de Optibond FL. Es decir, no voy a alcanzar valores de una capa de 80 micras o una capa híbrida de 5 micras. Va a ser una capa híbrida más pequeña, y que esta capa híbrida va a necesitar un refuerzo. ¿Y ese refuerzo cuál va a ser? La resina fluida. Por lo tanto, yo siempre les recomiendo que se utilice un resin coating en adhesivos que no tengan la carga de relleno de Optibond FL. No me va a causar ningún daño, y al contrario, me puede ayudar a que mis valores de adhesión sean muchísimo más fuertes a largo plazo, no nada más hoy,
sino que esto se quede siempre. Entonces vamos a ver unos casitos rápidamente en los cuales yo puedo aplicar estos adhesivos que yo considero que son los ideales para poder aplicar este tipo de conceptos biomiméticos. Vean aquí en este caso una amalgama con caries secundaria, eliminamos la amalgama, vean aquí cómo queda el tejido dentinario. Esto, doctores, no lo voy a seguir quitando, no voy a seguir dañando la dentina, voy a cuidar y a proteger esto. En otros tipos de filosofías, esto me dirían que habría que quitarlo, que había que quitar hasta que yo vea dentina amarilla. Si yo sigo haciendo cavitación sobre esto, es muy probable que cada vez tenga más riesgo de sensibilidad. Entonces, no voy a llegar hasta ahí. Utilizo mi Optibone FEL para proteger la dentina. ¿Por qué? Porque yo sé que este adhesivo tiene una capa muy gruesa, ¿ok? Que me va a ayudar a proteger toda la dentina, a sellarla perfectamente y que por lo tanto sea apta para poderse reconstruir o hacer el tratamiento que siga después de haber hecho esto. Entonces, aquí en este caso, ¿qué es lo que hice? Grabado total, utilizar mi Optibone FEL, dejo la dentina lista. ¿Para qué? Para hacer una pequeña reconstrucción para tratar de dejar el piso y las paredes de forma, digamos que un poquito más unificada, que no haya concavidades o zonas retentivas para bloquearlas completamente. Aquí le doy un poquito el margen para que tenga una restauración que sea supragingival y me facilite mejor la toma de impresión, la cementación y mi propio aislamiento. Entonces coloco esta pequeña reconstrucción, tomo impresión, se va al laboratorio y ahí es donde entra XTR. ¿Por qué? Porque ya después de que se fue la restauración del laboratorio, el laboratorio me regresa la restauración. Aquí, doctores, como tal, ya no le voy a colocar Optibone FEL. ¿Por qué? Porque ya aquí ya no hay dentina, toda la dentina está cubierta. Yo lo único que necesito es volver a activar esta resina o este sustrato que me quedó. ¿Para qué? Para que mi cemento como tal pueda funcionar correctamente. Entonces, Optibone FEL, digamos que su mejor amigo, su mejor aliado es Nexus 3. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hago? Limpiar la superficie. Lo ideal sería arenarla para también tratar de que la dentina, o no tanto la dentina, más bien la reconstrucción dentinaria o el reemplazo dentinario tenga micro rugosidades y tratar de que mi adhesivo tenga una micro retención ahí. Y aparte, el arenado también me ayuda a limpiar. Entonces dejo esa superficie lista, le coloco el adhesivo, no lo voy a polimerizar este adhesivo. ¿Por qué? Porque no lo necesita. ¿Quién va a polimerizar el adhesivo? La reacción de óxido de reducción de Nexus 3, que va a hacer que en conjunto con el adhesivo se polimericen juntos. Y esto me evita tener problemas de que no asiente correctamente la restauración porque me quedó la capa de adhesivo muy gruesa, que es por eso que hay algunos que no te recomiendan que polimerices el adhesivo. Pero aquí en este caso, 100% seguros de que no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque mi adhesivo va a polimerizar junto. Entonces, coloco mi Nexus 3, coloco mi restauración, en este caso fue de disilicato de litio, con el protocolo como tal de disilicato de litio y tengo mi reconstrucción o mi restauración terminada de forma biomimética. ¿Por qué biomimética? Porque traté de conservar la mayor cantidad de esmalte. Hice un sellado a la dentina, hice una elevación de margen, todas estas características que me ayudan a mantener la mayor cantidad de tejido, a tratar de hacer restauraciones que invadan el diente, que eliminen el esmalte. ¿Por qué? Porque las restauraciones que convencionalmente nos enseñaron trataban de eliminar el esmalte para tener retención macromecánica, pero aquí en este caso no voy a tener esto. Yo voy a tratar de adherirme todo con protocolos adhesivos para tratar de que mi restauración selle completamente en el esmalte. Y como el esmalte es el tejido que mejor adhesión tiene, yo sé de antemano que aquí voy a tener un excelente sellado marginal y que no voy a tener filtraciones por ese tipo de protocolos. Ahora, tratamientos un poquito más grandes invasivos en este diente con endodoncia, con una fractura, ¿ok? Que aquí pues lo ideal y lo que muchos hubiéramos hecho o pensando sería hacer una reconstrucción, perdón, no una reconstrucción, una extracción, ¿ok? Por esta fractura. Aquí en este caso hablamos con el paciente, le dijimos que íbamos a todo lo posible por salvarlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizo mi mejor adhesivo que tengo, que es Optibone FEL, porque es el que más se parece a la unión amalodentinaria. Hago mi reconstrucción biomimética utilizando resina reforzada con fibras.
utilizando fibra de polietileno, Rebond, para tratar de manejar la contracción, colocar mi resina controlando la dinámica de polimerización para no causar más estrés en la superficie, porque yo ya sé que tengo una superficie dañada, que está débil, entonces trato de hacer incrementos horizontales, poco a poco le voy sumando al diente para que finalmente yo reconstruya todo con resina, reemplace esa dentina que perdí y deje toda mi preparación en esmalte, una periferia de esmalte. ¿Para qué? Para que aquí yo pueda sellar mi restauración perfectamente bien. Aquí no tengo de otra más que hacer corona porque ya el diente venía así. Entonces, cuando hay coronas previas, pues el tratamiento es hacer corona otra vez. Ahí no tienes mucha opción, tienes que seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va al laboratorio después de haber preparado, regresa el diente. Aquí ya no utilizo Optibone FL, aquí utilizo Optibone XTR para utilizarlo en conjunto con Nexus 3, que es, digamos, que los mejores aliados para cementación, y después coloco mi restauración directa. ¿Por qué no puedo utilizar Optibone FL aquí en este caso, doctores? Porque Optibone FL es un adhesivo muy grueso. Entonces, al ser muy grueso, puede interferir con el sellado de la restauración. Entonces, por eso es que a mí me gusta utilizar los dos adhesivos en casos de restauraciones indirectas. Optibone FL directamente en la dentina, porque es el que mejor se desempeña en la dentina, y posteriormente en la cementación de la restauración directa, complemento mi tratamiento con Optibone XTR. Entonces, en conjunto los dos, uno utilizado en mi primera etapa y otro utilizado en la etapa final, son los que mejores resultados me van a dar. Entonces, así digamos que fue el seguimiento de este caso, de cómo llegó con la endodoncia hecha, con esta fractura. Vean cómo la fractura no se veía radiográficamente, y aquí ya está colocada la restauración definitiva. Y vean, no hemos tenido ningún problema. Este caso ya lleva casi 2 años y se ha desempeñado muy bien, y el diente sigue intacto, evitando la extracción que cualquiera de nosotros yo creo que hubiera determinado esa parte. Entonces, por ahora estamos dando un poquito más de vida a este diente para tratar de evitar la extracción. Muy bien, doctores, pues con esto estoy terminando la plática del día de hoy. Termino con esta frase muy conocida por todos ustedes seguramente, del doctor Aleman, que nos dice: get bond, stay bond. Es decir, adhiérate, pero no te despegues mañana, no te despegues pasado mañana, quédate adherido. Queremos tratamientos que sean predecibles a largo plazo y que no nada más sean de momento. Muy bien, doctores, pues muchísimas gracias. Estoy ahí a la orden. Les mando un fuerte abrazo y espero que nos estemos conectando el próximo mes con otro tema interesante aquí con Kerry, con inteligencia dental. Que tengan buena tarde. Saludos desde Puebla.